Hi, welcome from country, America? America. Yeah, Welcome from Jordan. I thought so. What's your name? Jess? Huh? Jess. Jeff. Jess. Jeff. Yeah. Jeff. You? You are Narda. Nara. Ajá. Welcome. أهلا Thank وسهلا. you. What's your name? أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. My name is Ahmed Abdullah. Okay. when you are in picture. Bienvenidos a la Cometa Travel. Ahora estamos en la ciudadela de Amán, el capital de Jordania. Y aquí detrás de mí tengo un templo romano para Hércules. Y la verdad es que Amán es una ciudad moderna. Realmente solo tiene dos sitios muy interesantes históricos. Este es uno de ellos, el otro es un teatro romano, pero esta ciudadela es bastante grande, es muy amplio, tiene mucha historia. Después de los romanos llegaron los musulmanes y hay una mezquita aquí y otras cosas de ellos. Y la razón principal para venir aquí es disfrutar vistas de la ciudad. Tú puedes venir en la tarde y ver el atardecer sobre la ciudad. Y estamos esperando para ver eso. Y algo que yo quería decir que me parece muy interesante es que Jordania tiene un rey. Y creo que es la primera vez en mi vida que visito un país con una monarquía. Y él no es un rey como la reina Isabel de Inglaterra, que es solo una figura pública que no hace nada. Él es el jefe del país. Se llama Abdullah II. Y mira, aquí por ejemplo, ellos tienen un primer ministro, pero el rey lo escoge y lo puede despedir. También tienen un senado y el rey escoge el senado. Y de pronto suena muy mal para la gente en el oeste que están acostumbrados a la democracia. Pero si tú miras esta zona del mundo, el Medio Oriente, Jordania es un país muy estable, muy seguro y es increíble porque mira los vecinos. Tenemos Siria en el norte, Irak en el este, los palestinos en el oeste y también no son vecinos, pero en la región también tenemos Irán y Líbano. Entonces, si lo piensas, es realmente increíble que este país en la mitad de todo eso es tan seguro. El rey me parece muy interesante porque él cuida todos los monumentos cristianos y musulmanes que tienen Jerusalén. A pesar que Jerusalén es en Israel y él es un musulmán aquí, él los cuida. Hace pocos años él pagó para mantener la tumba de Jesús. Y también su dinastía se llama los Hashemites. Y es muy interesante porque él es un descendiente del profeta Mohammed, el fundador de Islam. Entonces, él y su familia realmente me parecen supremamente interesantes. Ahora estamos en un teatro romano aquí en la ciudad, en el centro de Amán. Es el sitio más famoso que tienen aquí. El teatro tiene casi 2000 años. Está totalmente restaurado y siguen usándolo para conciertos en el verano. La capacidad es hasta 6000 personas. Y a mí me parece muy chévere que ese teatro que ya tiene 2000 años siguen usándolo hasta hoy en día. A pesar que no hay mucho para ver aquí en la ciudad, es un buen lugar para visitar porque es la capital, pero no es muy caótica. La gente es muy amable, pero tú puedes salir en las calles, nadie te molesta, puedes relajarte. Y Jordania es un país muy pequeño, entonces si tú quieres ver el Mar Muerto, tú puedes ir y visitarlo y volver al capital. Desde Amán, tú puedes visitar casi todos los sitios principales en el país. Incluso puedes ir a Petra muy temprano, ver la ciudad y volver en un día. Entonces, eso es una buena opción, porque es una ciudad
pues muy lindo, muy moderno y puedes tener todas las comodidades aquí y todavía salir y ver todo el país. Ya terminamos aquí hablando sobre Amán y un poco sobre el rey de Jordania. Espero que lo disfrutaron y nos vemos en la próxima, desde otra parte del mundo. Chao.